Bueno, ahora que me cierren la puerta ya. Pues buenas tardes a todos, es un placer y un honor estar aquí por fin en un GFN con una pequeña edición en español. Es una gozada poder hablar en nuestra lengua. Y para mí también es una gozada tener aquí a semejantes doctores que están haciendo una labor increíble para que se establezca la reducción de daños por tabaquismo en España y en Latinoamérica. Tenemos un panel muy sugerente, un panel que habla de si realmente un doctor tiene la obligación moral de defender la reducción de daños por tabaquismo. Yo llevo 10 años en esto, 10 años hablando con doctores sobre este tema y me ha ocurrido muchísimas veces que se me acerca un doctor y me dice, oye, yo os apoyo, pero es que me da miedo posicionarme públicamente. Y de eso es de lo que vamos a hablar. ¿Por qué los doctores tienen miedo de posicionarse públicamente con la reducción de daños? Entonces, vamos a empezar con unas pequeñas preguntas y luego pasaremos a un debate que creo que va a ser muy interesante. Entonces, bueno, vamos a empezar presentando al doctor Terán, que no le veo. ¿Estás ahí, Enrique? Doctor Terán, catedrático de Salud Pública de la Universidad de Quito. Te voy a hacer una pregunta directa. ¿Por qué no hay más sanitarios en Ecuador que defienden la reducción de daños por tabaquismo? Muchas gracias, Carmen, y gracias a los organizadores por darnos la oportunidad de conversar sobre que es un tema que yo diría afecta a toda la región. Hay dos elementos fundamentales. El primero es que no hay una preparación adecuada para los profesionales de la salud en general respecto a las estrategias adicionales para disminuir el consumo tabáquico. El conseguir la cesación es un proceso que echa mano de diferentes herramientas. Dentro de ellas está la reducción de daños, pero es muy poco lo que se habla a nivel de la academia. En la formación de las diferentes carreras médicas es inexistente el tópico y es más, está mal visto hablar al respecto. El segundo elemento es la presión social. Desafortunadamente, si es que uno públicamente quiere defender el tema de la reducción de daños, comienza inmediatamente a ser estigmatizado, comienza a ser criticado, comienza a ser señalado, y eso hace que la mayoría de los profesionales de la salud se limiten, aun cuando pueden estar a favor, aun cuando pueden estar inclusive convencidos de hacerlo públicamente. Más todavía si es que tienes limitaciones desde el entorno laboral en el que te desempeñas. Porque claro, la presión del sistema público lleva a que el mensaje sea solapado. Sí, yo estoy de acuerdo. De hecho, sí que es verdad que cuando yo he conseguido que haya doctores que se posicionen públicamente con esto, ocurre que suelen ser doctores que no tienen nada que perder. Son doctores, pues, grandes catedráticos, que nadie les va a mover de su puesto. Pero cuando tienes un doctor joven que se quiere posicionar, ahí es donde viene el terror absoluto de decir, es que si me posiciono puedo perder mi puesto de trabajo o me van a hacer el vacío, etcétera. Y es una auténtica pena. Y ahora pues voy a hacer la misma pregunta a Fernando, portavoz de la Plataforma Española para la Reducción de Daños por Tabaquismo. ¿Por qué no hay más sanitarios en España que defienden la reducción de daños? En España hay dos motivos fundamentales. El primero de ellos es que desde las instituciones gubernamentales ni lo promueven. Curiosamente, sí que hay reducción de daños en otros ámbitos, como puede ser la automoción, pueden ser los alimentos, incluso en ciertos puntos de vista farmacológicos, con ciertas adicciones a drogas. Pero cuando se habla justo de tabaquismo, la reducción de daños no existe. Existe para todo, excepto para el tabaquismo, porque no interesa. Entonces, si desde el Gobierno, desde el Ministerio de Sanidad, no se promueve eso, y en segundo lugar, lo que hace es que a aquellas personas que manifiestan su opinión, que es una opinión versada y científica, es decir, aquí no hablamos de creencias, aquí hablamos de ciencia. Cuando decidimos apoyar iniciativas
en favor de la reducción del daño en materia de tabaquismo es porque vemos que hay errores y hay problemas que no se subsanan. En España tenemos un porcentaje de población todavía fumadora, a pesar de las medidas innovadoras del Gobierno en el año 2005 que se fundamentaron en prevención y cesación y tuvieron un buen impacto. Y todos los profesionales de la salud lo alabamos, pero es que esas medidas se han quedado, no voy a decir obsoletas, pero no están llegando. Por eso no alcanzamos las cifras que tienen países como el Reino Unido o Suecia, ¿no? que va a salir mucho durante este congreso. Si no llegamos a esas medidas solo con lo que promueven ellos, lo que tendremos que hacer es buscar otros medios. No me puedo quedar en mi mismo discurso de no voy a hacer, deja de fumar porque sí, porque tengo esa actitud paternalista. Cuando los médicos que manifestamos esto lo intentamos promocionar, básicamente para que el resto de compañeros de la salud tengan la información adecuada, que como bien nos ha dicho el compañero, no se tiene en la universidad, sino que lo tienes que ir adquiriendo durante ese posgrado, y tú quieres formar a la gente con una información veraz, con una información contrastada, porque yo estoy de acuerdo que en algún punto de lo que expongo puedo tener errores y necesito que al contrastarlo con otro que no tenga mi misma opinión, lleguemos a un acuerdo. No hay una verdad absoluta en todo, pero necesitamos llegar a ese acuerdo. Si lo que se hace desde el Gobierno es no fomentarlo y marcar, como ha ocurrido en España, país democrático, europeo, y el Ministerio de Salud nos ha cerrado un summit en España, no solo para con figuras nacionales, sino un summit internacional, que no se iba a celebrar en el cuarto de mi casa, se iba a celebrar en una universidad pública, que es el foro de debate de la ciencia. Y cuando es el propio Gobierno el que trata de silenciar, no ayudar a esa... Porque yo me planteo siempre lo mismo. Si yo no llevo razón, será muy fácil argumentarlo que no llevo razón y podremos discutirlo. Pero no, aquí lo que se trata, ya es en la COP, es silenciar aquellas voces que no siguen con el discurso oficial. ¿Qué le ocurre a la mayoría? Que la mayoría es masa. Entonces la mayoría dice, yo no quiero problemas. Yo no quiero problemas. Yo no soy catedrático, no tengo tal, pero es verdad que tengo un puesto que no le tengo miedo a que puedan atender, pero tengo compañeros trabajando en el sector privado que dicen, chico, es que si mi sociedad científica, que sigue la línea argumental porque ni se lo plantea, no es que no me apoya, me van a terminar echando. Y esos son los dos grandes problemas que veo. Pues sí, desgraciadamente sí que es verdad y hay muchos casos, y yo voy a contar uno que puede ser de cualquier persona o cualquier doctor que se pueda posicionar, pero es un caso concreto, incluso a los grandes catedráticos se les puede silenciar. Yo he tenido doctores en la plataforma, grandes catedráticos, profesores honorarios, que les han cerrado el laboratorio en la universidad por investigar reducción de daños. Les han echado de la universidad. Les han hecho, al final, tener tanto miedo que han decidido no volver a involucrarse en este tema nunca más. Y no estamos hablando de gente joven, no, también hay grandes catedráticos que son continuamente amenazados, se les quitan proyectos, se les hace... se les intenta evitar que ellos puedan investigar sobre estos productos, y es algo que realmente ocurre, ¿no? Son situaciones que es increíble, ¿no? Dices, estamos hablando de ciencia, ¿cuál es el problema en sentarse a debatir? ¿Cuál es el problema, no? Sin embargo, reaccionan con violencia, porque al fin y al cabo es violencia, ¿no? Entonces, frente a esa violencia, voy a empezar contigo, Silvia. ¿Cómo hacéis los doctores? Bueno, Silvia es toxicóloga de Brasil. ¿Cómo hacéis los doctores que defendéis públicamente la reducción de daños por tabaquismo para sobreponeros a un intento de descrédito? ¿Has tenido una experiencia personal? ¿Conoces más experiencias en tu país de
presión sobre los doctores que se posicionan públicamente? Bueno, primero me gustaría mucho saludar a todos ustedes que están acá, los dos, los que están acá mirando, participando de este debate, y en especial a Carmen, que me invitó y me dio la chance de hablar un porteñol con ustedes. A principio me gustaría decir que yo soy toxicologista y trabajo y pesquiso, estudio reducción de daños hace 30 años. Y yo empecé, como dijo el doctor Fernando, yo empecé a trabajar reducción de daños con drogas ilícitas. Entonces, mi foco era cocaína, crack, inhalantes, acá no sé cómo se llama, pero allá en Brasil decimos lanzaperfume, ¿no? Que son los aromas volátiles, disolventes, bueno. Entonces, siempre mi vida fue estudiando la forma de hacer reducción de daños a las personas que son dependientes y no lograban parar o no querían parar. Pero hablábamos de sustancias ilícitas, ¿no? Y cuando empezamos a hablar de reducción de daños para tabaco, también pasó lo mismo de las personas cuestionarem mucho, porque siempre hubo una contestación, porque reducción de daños pasa para la sociedad conservadora como una apología al uso de drogas o al uso de sustancias. Y me espantó mucho que, en relación a tabaco, tanto la sociedad conservadora como la progresista les parece lo mismo. No se puede hacer reducción de daños para tabaco. Entonces, como ya dijeron los que me antecedieron, es un problema muy difícil de superar. Yo misma, por ser toxicologista, por hablar en un sentido científico de cómo son las sustancias en el organismo, de no tener ningún conflicto de interés, de no tener ninguna participación, empecé a hablar aquello que yo acreditaba ser importante, o sea, a necesidad de una disminución de los efectos danosos de un producto a la persona que no logra parar o que no quiere parar de hacer uso. Y entonces, empezando a hablar sobre eso, y como yo tenía un histórico de toxicología sobre ese asunto, me empezaron a llamar a hacer charlas, ¿no? A hablar un poco sobre esa visión. Y lo que pasa es que yo fui a integrar como consejera científica un grupo de Brasil directa, y por eso me pusieron mi nombre en una lista de personas que son cooptadas, no sé si se habla de eso en español, cooptadas, coaccionadas, eso, por la industria de tabaco. Y eso me molestó bastante, porque yo siempre hice cuestión de dejar muy claro que estaba siempre hablando del punto de vista de la toxicología, o sea, cómo una sustancia actúa sobre el organismo y qué nivel de efecto puede producir. Y siempre separando los daños de la dependencia, la nicotina de los benzopirenos, de las nitrosaminas y de las otras cosas, ¿no?, que pueden causar cáncer, por ejemplo. Entonces mi nombre fue en esa lista junto con los nombres de otras personas. Y tuvimos que hacer un movimiento, yo propia hice sola, no busqué un abogado, pero tuve que probar que esa era mi posición de hace 30 años, ¿no? O que pasa que realmente, así, con reducción de daños de una forma general, nosotros en Brasil siempre tuvimos problemas, ¿eh?, por esa cuestión de las personas pensarem que es apología. Tuvimos una compañera en la Universidad de São Paulo que tenía un proyecto muy interesante y muy bueno sobre éxtasis, y ella hacía el control o la reducción de daños en fiestas.
y le sacaron todo financiamiento, que tenía un financiamiento del gobierno y bueno, no pudo seguir haciendo. Entonces, es eso, sí. A mí me parece que necesitamos hablar más, necesitamos instruir las personas sobre qué es reducción de daños y quebrar ese preconcepto de que eso es una apología al uso. No, no, eso es una garantía que la persona pueda hacer uso y tener la menor cantidad de daños posible. Sí, completamente de acuerdo. Y bueno, que a mí me gustaría saber bajo qué autoridad tú tienes que demostrar a alguien que a ti no te paga tal o cual. Es decir, a eso me refería antes que te he dicho coacción. No, es que te coaccionan, ¿no? Tú tienes que demostrar y hacer el esfuerzo de demostrar que a ti no te ha pagado la industria. Porque si no, te hundimos la carrera. Es realmente terrorífico. Es realmente terrorífico. Y esta misma pregunta le voy a hacer a Roberto. Roberto Sussman no necesita presentación. Gracias, Carmen. La misma pregunta. Bueno, yo no soy médico, aunque curiosamente recién doctorado, una vez me pidieron que atendiera un parto. Doctor, no, soy doctor en física. Sin embargo, tengo experiencia con los médicos como paciente, que también es importante. Y bueno, típicamente en los cuestionarios pongo que no fumo y ya. Pero cuando estoy bajo un tratamiento, que tuve cáncer varias veces, pues es una relación más estrecha con los médicos, y no solo oncólogos, también cirujano plástico, oftalmólogos y toda una serie de médicos. Y pues sí, les digo que yo uso el cigarro electrónico, ya no les oculto eso. Y curiosamente lo que he visto es lo que yo llamo el efecto de Gorbachev en closet. O sea, en 1980 y tantos ya estaba Gorbachev ahí, pero no decía nada hasta que llegó el momento. Yo siento que hay muchos Gorbachev de closet. Los médicos, digo, no voy a decir que mi oncólogo es feliz de que yo use el cigarro electrónico. No, me dijo, mejor no lo uses, pero ya que te está sustituyendo el tabaco, pues está bien. Y todos pensaban, solo una oncóloga así me dijo, no, aquí no se puede hablar de eso, yo me opongo al uso. Ni modo. Pero le dije, bueno, pero yo no voy a dejar de usar. No, está bien, pero etcétera. Pero solo una. Y en realidad, en general, los médicos... Ahora, una cosa es que estén de acuerdo en privado y otra cosa es que lo manifiesten. Por ejemplo, a uno de estos médicos le dije, tengo yo trabajos publicados sobre las emisiones, porque es físico-química, eso no es medicina, es físico-química. Y tengo trabajos profesionales publicados, consígueme una plática en el hospital, me prometo, juro, no hablar de medicina, no recomendar los productos, nada más describir cómo funcionan. No. O sea, se da uno cuenta por el lenguaje corporal que produjo terror, esa proposición produjo terror. Y bueno, pues, ¿qué es lo que sucede? La desinformación yo la comparo, perdón por ser físico, como un gas. ¿Sí? Es un gas, es una cacofonía pequeña. Por ahí salió un artículo del formaldehído, las palomitas del pulmón, los niños, explotó. Y son muchas pequeñas pildoritas, moléculas que andan por ahí flotando. Y la gente, no es que, o sea, la desinformación no es agarrar a la persona y echarle un chorro ahí, porque entonces provocaría rechazo, ¿sí? No, la desinformación es soltar pildoritas.
Y todos los médicos, aunque no haya una sociedad que los obligue, porque también existe eso, existe el fenómeno de las sociedades médicas, y en México nuestro gobierno es el principal promotor de la agencia Bloomberg, por eso ha recibido premios. Si ustedes se imaginan a Joe Biden seguro detesta los vaporizadores, pero ustedes se imaginan en cadena nacional hablando a 20 millones de americanos para decirles que el vapeo mata. Joe Biden, bueno, pues López Obrador lo ha hecho. Entonces, si el presidente de la República es política, él ni siquiera sabe, pero todos los ministros de salud, todos ellos es el mismo discurso. Eso más la cacofonía del gas de la desinformación, pues eso genera un ambiente desfavorable. ¿Sí? ¿Cómo se puede romper eso? Es difícil. Hay que esperar a que se muera Stalin. ¿Sí? O sea, los Gorbachevs están ahí los Gorbachevs. Cuando haya cambios, ¿qué va a traer el cambio político? Pues la realidad del consumo, la necesidad de regulación. Ahora, esto no quiere decir que vamos a quedarnos callados hasta que se muera Stalin. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es seguir insistiendo. Y por último, yo no soy médico y soy un catedrático ya de 30 años, o sea, tengo definitividad, estoy en el nivel más alto que hay. Nunca voy a ser emérito porque no tengo méritos políticos, pero académicamente estoy en el nivel más alto y tengo 30 años de experiencia. No me van a correr, pero ¿qué es lo que pasa en mi medio? Ya no es la medicina, me ponen un techo. No me prohíben a mí que yo haga investigación en los aerosoles del cigarro electrónico, hasta me lo evalúan bien porque es interdisciplinario. Pero si yo quiero en la universidad que me den acceso a la divulgación de la ciencia, ahí sí tengo un techo. No. ¿Por qué no? Porque no queremos provocar al gobierno, así directamente, ¿no? Entonces yo también tengo un techo. No me están haciendo lo del ejemplo de Carmen. Yo ahora voy a añadir algo sobre eso. Sí, pero no me pueden quitar un laboratorio que no tengo. O sea, no me pueden quitar el cerebro. ¿Sí? Entonces, pero sí me ponen un techo. Ese techo es la divulgación. Y por último, tenemos que llegar al público culto. ¿Sí? El público culto, escritores, poetas, ingenieros, otros, tenemos que llegar a ellos porque esa gente también está muy desinformada. Leen el New York Times, que el New York Times en vapeo es un demagogo, ¿no? Y eso también es importante, ¿no? Entonces, esa es la experiencia. Gracias. Yo quiero añadir, estabas hablando antes de que en la universidad no te dejan hablar de esto. O sea, tú puedes investigar, pero no puedes hablar de esto. A la universidad, nosotros con la experiencia que tuvimos después del Summit, a mí hubo una cosa que me pareció muy curioso, ¿no? En el primer ataque, la carta de amenaza del Ministerio de Sanidad a la universidad, la respuesta fue: no pasa nada, simplemente el rector no irá, el Congreso continúa. Cuando realmente la universidad dijo me bajo de aquí, es cuando todos los antivapeo liderados por todo el mundo, sabemos quién, se pusieron de acuerdo con sus periodistas y los periodistas empezaron a llamar a acosar al rector de la universidad. Ahí fue cuando la universidad dijo me retiro. Porque le tienen terror al descrédito público. En realidad no es miedo a que... O sea, que decir, la sociedad en general no tiene miedo a hablar de reducción de daños, tiene miedo a que la señalen con el dedo por hacerlo. Y eso es un problema. Es un problema porque que en un país democrático una universidad pública no pueda hablar de ciencia es algo que no ocurría ni siquiera en la época de Franco. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto estamos dejando que el control del tabaco
controle la vida y la carrera y la vida académica de la gente. ¿Hasta qué punto? Bueno, y precisamente por ese control sabemos que esto lo que hace es afectar también a la visión política y a la visión en un futuro regulatoria o legislativa de los productos de reducción de daños, ¿no? Entonces, voy a introducir a Randall. Randall es un magnífico doctor especialista en reducción de daños por VIH de Costa Rica. Y te pregunto precisamente cómo afecta a los políticos en tu país, por ejemplo, la visión que se ha instaurado en la sociedad de la reducción de daños, de estos productos, vaya. Ok, primero que nada agradecerles al panel, ¿verdad?, por la invitación, a la organización y a todos los que están presentes y vía virtual. He tenido la posibilidad de participar en 2 procesos legislativos veámoslo así, como parte de los expertos desde el punto de vista médico, hace unos 4 o 5 años en la ley de VIH, que en la de Costa Rica era obsoleta, y se lograron muchas cosas. Eso fue lo que me dio caída para poder meterme en esta otra de poder legislar o poder ayudar a redactar la ley de la regulación de productos ligados al tabaco y afines. En primer lugar, es increíble el nivel de desconocimiento que tienen nuestros legisladores, ¿verdad? O sea, sonará horrible, pero sí, es apabullante. O sea, si son los representantes de nosotros, qué triste. O sea, no vamos muy bien, ¿verdad? No nos dejan muy bien parados. En las 2 ocasiones que tuve, y en esta también, esta segunda, con este proyecto, el trabajo es un trabajo de hormiga. Digamos que los ticos tenemos esa facilidad, muchos, de ser un poco menos agresivos, por así decirlo. Y si nosotros sabemos hacer el trabajo de hormiga, sí les podemos llegar. En las 2 ocasiones me fue muy bien, en esta otra me fue muy bien. Hubo que luchar mucho para poder hacerles entender conceptos tan básicos, que el concepto de reducción de daño es en realidad muy sencillo. Es lo que nosotros como médicos hacemos desde que empezamos la carrera. Desde que le quitamos la sal a un hipertenso, ahí estamos haciendo reducción de daño. Lo que pasa es que alguien le puso un nombre bonito en la época moderna, pero en realidad es algo que nosotros tenemos esas 2 cosas. Una, nosotros nos han formado en el concepto de reducción de daños desde que empezamos, porque nosotros no curamos nada. En realidad, nosotros aliviamos, acompañamos, a veces complicamos, ¿verdad?, como médicos, lamentablemente, pero sería muy ostentoso decir que curamos. Entonces, en ese acompañamiento y en esa objetividad, para nosotros es sencillo entender el concepto. Otra visión que nosotros tenemos, como por así decirlo, por plus, que nosotros estamos acostumbrados desde un principio a basar nuestro ejercicio en medicina basada en evidencia. Y cuando uno le lleva datos científicos a muchos de los dirigentes, de ahí hay que empezar como con un ábaco, ¿verdad? No sé si saben qué es un ábaco, ¿verdad? 1 más 1, 2, 2 más 2, lo cual no deja de ser tedioso desde el punto de vista como, oiga, tratamos de avanzar y después te salen con una pregunta, pero no, entonces no entendió, va de nuevo. Pero sí se logra, o sea, lejos de ser pesimista, yo lo veo de una forma muy optimista. Ahora que el doctor Terán nos acompañó con la diputada presentando el proyecto de ley, se oía como que sí sabía. Yo dije, como que sí hicimos bien el trabajo, sí entendió, cuando la diputada estuvieron hablando, sí entendió el concepto. Entonces yo creo que sí se puede. Lo que pasa es que hay que saber buscar a quiénes y ser muy insistentes. O sea, esa es mi recomendación. Sí, de hecho, sí que es verdad que cuando tú te acercas a un regulador, a un legislador, yo creo que en la mayoría de los países también lo que ocurre es, primero, que esto es un producto que ellos ya tienen en la retina los titulares de prensa. Ellos ya tienen en la retina de esto es peor que el tabaco, porque es lo que yo he leído en la prensa así en general, porque son políticos, no tienen tiempo de mucho más, ¿vale? Pero por otro lado, los políticos reciben a grupos de presión. Y el control del tabaco es un lobby por derecho propio. Es un lobby que lleva más de 30 años trabajando con todos los gobiernos del mundo. ¿Qué ocurre? Que ellos llevan 30 años escuchando la cantinela del control del tabaco. Cuando tú vas con algo nuevo, que es radicalmente opuesto a lo que dicen ellos, y que encima va en contra de lo que dicen los titulares de prensa, el político de primeras te va a recibir con mucho cuidado. Además,
el control del tabaco, la primera misión que ejerce cuando habla con un político es automáticamente decir que cualquier médico que te venga a hablar de este tema es porque le paga la industria tabaquera. Por tanto, no le escuches. Entonces, claro, es como si todos los médicos, doctores, que defendemos la reducción de daños, tuviéramos ya vetada la entrada desde el principio en los gobiernos de los países. Y es algo que es muy difícil cambiar. Primero, por lo que tú dices, porque es muy difícil explicarle a un legislador qué es un cigarrillo electrónico o qué es el snus. Es muy difícil. Y segundo, porque ellos ya han sido aleccionados previamente en contra de ti. Y eso es un problema. Y la misma pregunta le voy a hacer al doctor Diego Berrastro, portavoz de la Red Latinoamericana por la Reducción de Daños por Tabaquismo. Has estado en un montonazo de comparecencias con políticos. ¿Y cuál es tu experiencia? Bueno, ante todo, gracias a la organización y a mis colegas que están acá y a toda la audiencia. Es la lucha de David contra Goliat. Nos cuesta muchísimo no solo hacer entender a los políticos por dónde viene el cambio de este nuevo paradigma tecnológico y científico, y que a raíz de eso ellos van a tener que cambiar su forma de pensar la política sobre este tema, ¿no? Con lo cual, muchas veces tienen que, para poder comprender eso, tienen que tener la voluntad de abrir sus cabezas para que nosotros podamos transmitirles cómo es el sistema de reducción de daños para el tabaquismo, porque bueno, de hecho ellos ya lo viven con otros métodos como los chicles, los sprays, pero ninguno de ellos tiene algo similar a lo que es el acto de fumar, que es la liberación de un vapor. Entonces, directamente ya con eso asumen que es muy parecido o si no es igual. Entonces, el hacerles entender que no es igual lleva mucha energía, mucho desgaste, y también nos ha tocado intervenir en varias legislaciones donde previamente sí esos legisladores estaban adoctrinados con todo este discurso de los anti. Entonces, un rompehielo que usábamos es, les venimos a contar el lado B de la historia, que casualmente el lado B de la historia es el lado correcto, pero es complicado porque hay variables que tienen los políticos que escapan a nuestra experiencia o a nuestro expertise, que es el movimiento del dinero que hay a través de los políticos. Entonces, como nosotros todos ya estamos más allá del bien y del mal, somos todos multimillonarios y andamos en cruceros y Lamborghinis, gracias a la industria tabacalera, nos es muy complicado hacerles comprender que el legislar, el regular estos productos, así como alguna vez se tuvo que regular el consumo de alcohol, como así alguna vez se tuvo que regular el conducir vehículos, el volar aviones, también hay que regular estos productos. Es una tarea que, más allá de que yo siempre trato de mostrarles a los políticos, más allá de que puedan llegar o no a ganar dinero, son conductas que van a tomar y van a quedar en el bronce de la posteridad, porque realmente van a hacer un cambio en toda la humanidad. Y como médicos estamos asistiendo a una era de cambio donde estamos haciendo historia. Nosotros cuando estudiamos medicina estudiamos que, bueno, algunos me dirán, bueno, Fleming con la penicilina y demás maestros de la medicina. Bueno, hoy el futuro nos va a ver a nosotros de esa manera, porque hoy estamos haciendo historia y estamos empujando todo esto porque somos médicos, porque queremos salvar vidas y porque no queremos hacer daño. Y eso muchas veces los políticos les cuesta entenderlo. Pues completamente de acuerdo. Y precisamente hablando de medicina y de médicos, os pregunto a los que sois médicos, todos menos Roberto, bueno, ya no es médico, pero bueno, es sanitaria, vaya. Como médicos, ¿qué consecuencias está teniendo negar o ocultar la reducción de daños por tabaquismo? Primero en la salud pública y luego en vuestros pacientes. ¿Qué experiencia tenéis vosotros cuando un paciente se os acerca y os dice
ah, eso del vapeo es peor que el tabaco. ¿Cómo trabajáis esa situación? O en tu caso, cuando hablas en instituciones de salud pública, ¿cómo trabajas esa situación? Bueno, empiezo yo. Entonces, en cuanto hablaban, yo estaba pensando en todo ese periodo que se habla de reducción de daños. Se habla también en la relación con las sustancias ilícitas, ¿no? Hace más de 40 años que tenemos una guerra contra las drogas y el resultado está ahí, que todos lo vean, ¿no? O sea, nos sirvió, nos sirve, y si seguimos así haciendo lo mismo, no vamos a controlar absolutamente nada. Bueno, ¿qué relación tiene eso con cigarrillo electrónico, con los dispositivos electrónicos? En Brasil están prohibidos desde 2009 y siguen siendo usados y son mal usados. Y bueno, no se sabe la calidad, de dónde viene, para dónde van, quién usa, qué edad usa, para qué sirve, dónde se compra, pero las personas siguen usando. Entonces yo pienso que no hacer una regulación, no hablar sobre ese asunto, no aprofundar más las condiciones que serían mejores de uso, por ejemplo, eso va a retrasar todavía más, ¿no? Y eso solo va a traer prejuicios para población. Y entonces, así, de mi punto de vista, yo pienso que hay que regular y no hay que prohibir, ¿no? Cuanto más se prohíbe, hay más ilícito y sigue siendo usado ilícitamente igual. Entonces, yo pienso que una buena regulación y no a prohibición para, da mesma forma que siempre hablé, para todas las sustancias, que yo pienso que no se tiene que prohibir y sí se tiene que regular. La primera mesa que antecedió la nuestra empezaron a hablar un poquito sobre eso. Yo me escapó la idea general, pero estaban hablando de cómo las sustancias pueden ser usadas como medicina. Y yo me acordé que después de 40 años prohibido, volvieron a hacer pesquisas con LSD y con psilocibina por uso medicamentoso. Son dos drogas que ahí están como súper malas ¿no? Y que siquiera causan dependencia, ¿no? El uso compulsivo tanto de LSD como de psilocibina no existe. Y sirven sí, pero las personas siquiera pueden imaginar una cosa así. Entonces yo pienso que estamos en el mismo patamar, ¿no? Que la prohibición solo perjudica la ciencia, en fin. Bueno, cuando estamos con los pacientes es un tanto frustrante en algunas ocasiones, porque es muy fácil pensar, bueno, que dejen de fumar, punto. Bueno, eso ya ha demostrado científicamente que a pelo, es decir, dejando de fumar libremente, solo lo consigue entre un 2 y un 5%. Total, que me queda un 95%. Bueno, vamos a utilizar farmacología. Descartamos ya el problema que ha habido con el champis, por las nitrosaminas, ¿no? Con la vareniclina. Bueno, pasamos a todacitana, citisina. Bien, pero es que yo hay pacientes que no les puedo dar. Tengo embarazadas, tengo pacientes polimedicados, tengo pacientes que no pueden tomar esa farmacología y tengo pacientes psiquiátricos, entre otros. ¿Y qué hago con ellos? Entonces, ábreme una nueva puerta. Si ya hay países que utilizando esta nueva puerta consiguen tener las tasas más bajas de tabaco de todo el mundo, que no estamos diciendo solo de Europa, de todo el mundo, miramos a Suecia, bueno, entonces los suecos son tontos, lo hacen mal. Entonces, no, porque si yo veo que esa política es buena y no lo consigo y no la aplico, la podré aplicar de otras maneras, pero no la aplico,
Lo que estoy dando a entender es que esa política es mala. Al contrario, no es que tengan las menores cifras de tabaquismo, porque podría decir, efectivamente, baja el tabaquismo, pero ha subido el cáncer. Pero es que tienen la menor cifra de cáncer a nivel global, incluso el cáncer oral utilizando snus. Por lo tanto, y ellos lo llevan utilizando de 1970, que ya no nos quedamos con... es que el cigarrillo electrónico solo lleva 20 años de vida y hay que esperar otros 20 años a ver qué ocurre. Pero, y fíjate, en algún momento lo podría pensar, efectivamente, una persona que fuma, hasta que no pasan 30 o 40 años, no se le ven, digamos, las características. Pero es que con el snus, por ejemplo, no se ha visto todo esto. Por lo tanto, es frustrante. Con respecto a la pregunta del panel, claro que estamos los médicos obligados, pero como en todo el resto de patología, hacer reducción del daño. Si ya lo hemos dicho desde el principio, es que lo utilizamos con todo. Usted le van a operar de la vesícula, no coma esto. Usted tiene tal. Y si tiene que tomar chocolate, no tome el chocolate, pero que sepa la información. Entonces debemos informarlos, debemos aclararlos y debemos instar a que la Organización Mundial de la Salud, que tanto se rasga las vestiduras, tiene un punto en sus principios, que es la reducción del daño, precisamente en todo menos en tabaquismo. Tenemos que forzarlos para que las instituciones entiendan que lo que estamos buscando no es un beneficio económico, lo que estamos buscando es un beneficio sobre la salud. Y aún así habrá pacientes que digan, pues mire, yo ni cigarrillo electrónico, ni snus, yo voy a seguir fumando. Bueno, pues tendremos que seguir buscando otras cosas para poder ayudarlos. Y si ya no quieren, pues chico, pues es tu decisión, punto. No hay que dar tampoco muchas más vueltas, ¿no? Pero hay que intentarlo. Bueno, claramente mis pacientes en mi consulta no me dicen eso porque los atiendo vapeando. A un ejemplo con 1000 palabras. Hace poco, revisando unos cuantos trabajos sobre nicotina, la mayoría me sorprendí muchísimo porque todos los trabajos y avances que se pudieran haber dado con la nicotina estaban todos atados a la combustión, todos atados al consumo de nicotina a través de la combustión. Yo creo que estamos entrando en una era donde van a empezar a hacer revisiones de todos esos trabajos con nicotina sin combustión. Y al no poder, yo creo, como decía hoy Roberto, este tema del vapeo es un tsunami que viene, entonces lo que están queriendo hacer es ir ahora contra la nicotina, ya no contra el método. Y déjenme para que piensen que los métodos que por ahí están habilitados de reemplazo, de terapias de reemplazo con nicotina en los países donde se puede, lo pueden utilizar a partir de pacientes tabaquistas a partir de los 15 años de edad. Entonces, piensen qué diferencia existe en la nicotina que tiene un chicle o un spray de nicotina con la que tiene un vapor o con la que tiene un nicotine pouch. Es la misma nicotina. Entonces, hay una falta de honestidad intelectual en todo esto. Y la nicotina se abre un campo muy grande, no solo en la parte neurológica, para los trastornos de ansiedad, como hoy bien los dijeron, pero tiene un poderoso efecto antiinflamatorio. De hecho, hay trabajos donde se utiliza la nicotina para enfermedades como la psoriasis, para tratar el dolor neuropático producido por quimioterápicos, para las apneas de sueño. O sea, hay un gran embudo que se va a abrir a partir de que podamos empezar a generar trabajos con nicotina separada de la combustión. Y sí, claramente a mis pacientes, si me preguntan, ¿es peor? Yo miro para el techo y digo, bueno, aquí te suelto el rollo y ahí va de nuevo y la consulta que era de media hora se transforma en 1 hora y media hasta que le explico. Precisamente ahora que dices eso te voy a tener que cortar porque va mal de tiempo. Y rapidito, porfa, y entramos en la siguiente parte del debate. Claro, yo creo que dejando de lado la cuestión puntual del paciente como tal, pensando ya en la población en general, uno tiene que ser objetivo respecto a qué medidas se deben instaurar. Sin duda alguna, se han logrado avances muy importantes en la reducción tabáquica,
pero se han agotado ya los resultados que se pueden obtener. Y entonces uno tiene que pensar qué más se puede implementar. Y es ahí donde por eso se tiene que no tergiversar el mensaje. Jamás hemos hablado de que esto es bueno o esto es sano. Y es lo que quieren dar a entender. Y dicen, son defensores de algo que no existe. Nosotros lo que estamos diciendo es menos dañino, es menos malo. Y por supuesto, bajo ese concepto, debe entenderse la responsabilidad del Estado, de cualquier Estado que se trate, en darle a las personas un amparo suficiente para tener acceso a esa posibilidad, para evitar los mercados paralelos, para evitar el contrabando, lo ilícito, que pone más en riesgo todavía, o que incrementa el consumo de las medidas de mayor daño. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que insistir en que la desacreditación es una doble irresponsabilidad, porque lo que está haciendo el Estado, lo que están haciendo los tomadores de decisiones, la propia Organización Mundial de la Salud, es inducir a que sigue siendo mejor fumar el cigarrillo tradicional antes que optar por alternativas de menos daño. Y por esa razón hay que insistir de manera subsecuente en que nosotros tenemos que llevar esto a un debate científico, académico, basado en la evidencia. Una evidencia que también tiene que ser adquirida y que se topa con la barrera de nuevamente la estigmatización, porque cualquier información que se produce termina calificándose como sesgada sin siquiera el análisis correspondiente. Yo voy a poner un ejemplo práctico para cerrar esta parte de la pregunta de la doctora. E insisto que tenemos que empezar por formarnos nosotros, empezar por formar al sistema, a los sistemas de salud. Y cuando me refiero a sistemas de salud, es absolutamente a todos los profesionales en salud. Y por eso les digo que les voy a poner un ejemplo. ¿Qué ocurre si yo me instruyo, bueno, doy charlas y etcétera, etcétera, y llega mi paciente y es como yo no sé si puedo decir marca, bueno, aquí no me importa. Como cuando, yo que hice urología, cuando un paciente, ¿ustedes creen cuántos le han llegado a uno a decirle, doctor, es que tengo un problema de difusión eréctil? Nada, me sobran dedos de la mano para contar cuántos llegaron. Eso es algo que se saca en la historia clínica. Es algo que uno le pregunta al paciente, diabético, hipertenso, más de 50 años, ténganlo por seguro que 8 de cada 10 tienen un problema de difusión eréctil. Entonces, eso depende del profesional en salud que logre sacar la información. Y muy bonito, hago una historia clínica muy bonita, le saco al paciente que fuma, cuánto consume, bueno, vamos a hacer esto. Pero va a la farmacia y el farmacéutico le dice, no, eso es peor que fumar. Típica historia que nos pasa a nosotros todos como médicos, porque alguien ignorante en un tema le echa a perder el trabajo a un montón de gente. Entonces, por eso insisto en eso. Cuando nosotros damos toda la información, tenemos que formar a la gente que está alrededor de nosotros, a los profesionales en salud que nos van a acompañar o que van a acompañar a ese paciente para que no nos saboteemos el trabajo. Ay, me pasó hace unos días con un antidepresivo de los más modernos. No, eso es malísimo. Y yo, pregúntele a ver si sabe qué es. Pregúntele. Entonces, yo creo que esa parte fundamental, tenemos que educarnos y también educar a toda la gente que está alrededor de nosotros. Muy bien, pues vamos a pasar a… Nos hemos quedado con poquito tiempo, pero lo vamos a hacer. Por favor, cortito, ¿de acuerdo? El debate del siglo. El conflicto de interés en reducción de daños por tabaquismo. ¿Es o no es una falacia? Adelante, chicos. Creo que Roberto es el primero que debe hablar aquí. Pero te comprimes. Sí. Bueno, todo el mundo tiene un conflicto de interés, no existe la pureza, así como no existe el aire puro, no existe, tampoco existe la persona que no tenga ningún conflicto, todos tenemos. Ahora, el principal problema del conflicto de interés, como lo maneja el control del tabaco, es que no lo delimita.
porque se tiene que delimitar. Lo mismo haríamos con la contaminación. No existe un lugar de la Tierra donde no haya contaminación, pero lo que hacemos es poner un estándar, un umbral. Bajo ese umbral ya podemos decir que no hay contaminación. Y es lo mismo con el conflicto de interés. Hay que definirlo bien. En cambio, la manera en que se utiliza sobre todo la ortodoxia del control del tabaco, la OMS, las asociaciones ligadas a Bloomberg, etcétera, es que lo extienden infinitamente. Yo he visto hasta una proclama esa de que para asistir a determinado evento hay que probar que, no sé, hasta la línea número sexta, que no tenías que ninguno de tus familiares hasta sexto orden. O sea que si yo desciendo de algún neandertal, tengo que probar que ese neandertal que vivió hace 20 millones de años no le pagó Philip Morris. No tuvo conflicto de interés con la tabacalera, ¿no? O sea, llega a ser francamente ridículo. Entonces, sí es importante exigir eso. Lo primero que hay que exigir cuando alguien te dice conflicto de interés, defínemelo. ¿En dónde está mi conflicto de interés? Y ahí es donde caen, porque, por ejemplo, yo he sido vetado por supuestamente un conflicto de interés de participar en un foro en el Senado. ¿Y dónde está la evidencia? Pues porque yo pertenezco a una asociación civil llamada Provapeo México, que está afiliada a INCO. INCO recibió, ya no la tiene, una beca de la Fundación Libre de Humo, y entonces ya esa es la prueba. Pero cuando ellos manifiestan públicamente cuál es la prueba, ahí es donde yo puedo dar el knockout, porque hay que exigir que lo definan. A ver, ¿dónde están los pagos que yo he recibido? No es que te vimos en un restaurante hablando con gente de la tabacalera. Bueno, sí, yo puedo hablar con gente de la tabacalera, eso no tiene nada que ver. Hablar con un funcionario, etcétera, eso no es un conflicto. Hay que obligarlos a definirlo. Y una vez que esté definido, hay que atacar, porque incluso tenemos opciones legales. Si los demandamos por difamación, a lo mejor perdemos, pero ahí estamos haciendo el efecto gas, ¿sí? El efecto o sea, perdemos el juicio de difamación, pero ya hubo un juicio. Y si otras personas, si yo hago eso solito, pues no va a pasar nada. Pero todos tenemos que exigir que lo definan, y una vez que lo definan, que además hay que exigir que lo definan bien. Tiene que ser, yo tengo que haber recibido un pago de las tabacaleras, si no, no tengo conflicto. Y si ellos insisten que sí, pues hay que demandarlos, y si los demandamos todos, ya empieza a ver, y eso hay que hacer. Ahí te tengo que cortar y estoy completamente de acuerdo contigo. Ya va siendo hora de que alguien haga algo, porque es que está llegando un punto en que realmente están destrozando vidas de gente, están destrozando carreras de gente, de doctores, de científicos, de tal, simplemente utilizando el recurso de le voy a crear una mala imagen a esta persona y le hundo la credibilidad. Es que es criminal lo que están haciendo. Pero solo se da... Espera, que quiero dejar hablar a Enrique, que está claro, en ello, y ahora... es que lo que no se debe es distorsionar la terminología. El conflicto de interés, como dice Roberto, es imposible que no exista, pero lo que tiene es que declararse. Y ahí es donde viene justamente la perversidad de tratar de ocultar algo que no existe. Hace algunas semanas discutíamos en el International Science Council, que pertenece a las Naciones Unidas, la libertad y la independencia del investigador para poder reportar sus resultados frente a un patrocinador. Y salía justamente la discusión del conflicto de interés. Si yo hago un estudio para el NIH de los Estados Unidos, ¿qué tan libre soy de decir qué es lo que sale? Si yo tengo un patrocinador que es la industria farmacéutica, ¿qué tan libre soy? Si yo tengo a una tabacalera por detrás, ¿qué tan libre soy? Y justamente se resaltaba que la declaración de patrocinio
libera la independencia de producción de resultados, porque si yo soy capaz de honesta y transparentemente decir que he recibido un financiamiento para hacer una investigación, yo estoy en capacidad de poder decir esto es lo que ha salido. Pero la desacreditación viene justamente de querer darle la vuelta a esas circunstancias. Ah, no, es que usted recibió un pago y por lo tanto usted ya vendió su concepto, su capacidad, su preparación e inclusive su integridad para dar un resultado falso. Y es ahí donde por eso se tiene que defender. Yo no soy tan radical como Roberto en ir a los juicios y demás, pero sí creo en la potestad que tiene el científico como tal de poder decir, a mí aunque me han invitado a dar la conferencia, pero yo digo lo que yo he estudiado, lo que yo he obtenido, lo que yo sé. Entonces hay que desmitificar el ocultar los patrocinios, pero sí defender que eso no nos da a nosotros un sesgo implícito. Y yo voy a dar una frase mítica de uno de los doctores de la plataforma española, Miguel de la Guardia, que desgraciadamente no está aquí, pero dice que cuando una industria paga una investigación tiene que estar dispuesta a que no le guste el resultado de esa investigación. No hay más. Lo que pasa es que a veces con todo este tema hay una doble vara. O sea, los trabajos científicos chatarra subvencionados por los anti, esos no tienen conflicto de intereses. No, las farmas son seres de luz que nunca han matado a nadie. Exactamente, y si las farmas no tuvieran conflicto de intereses con la medicina, los médicos no se perfeccionarían y no irían a ningún congreso más, no recetarían más antihipertensivos, no pondrían más prótesis de titanio, ni nada de todo eso. Eso es así, es una verdad, ¿sí? No, yo el tema del conflicto de interés lo empecé a descubrir desde que nos posicionamos en la reducción de daño por tabaquismo. En la cirugía no existía, porque si un cirujano hizo una laparotomía y la hizo por laparoscópica con instrumental de Stork, nadie le dice que tiene conflictos de intereses porque pone un clip de titanio de Stork y no de otra marca. Entonces, esto es, a ver, es un falso. Es insane, es insane. En inglés sería, insane. Es insano poder pensar esto porque se dirige a un lado y no al otro. O sea, hay falta total de honestidad intelectual. Completamente. Para agregar así rápidamente, eso lo podemos traslapar hasta las instituciones públicas. La persona que va a ir de cada país a la COP a decir que va a decidir, eso es un conflicto de intereses, porque no va a poder dar lo que opina. Va a llegar a contar algo que le van a decir que tiene que hacer. Entonces, ahí se da un conflicto de intereses. ¿O fue que lo pusieron a votación popular de todos los países a ver qué votamos entre todos? No. Eso es un conflicto, y eso es un conflicto de intereses que nos afecta absolutamente a todos, ¿verdad? Totalmente. A todos. Entonces, el tema sí me parece súper bien, y te la voy a robar, Roberto. Defíname qué es. Defíname qué es, porque es imposible. O sea, es imposible. Desde que yo receto una acetaminofén marca los patitos, ya me pueden acusar de conflicto de intereses. Y eso a nosotros nunca nos ha importado. ¿Por qué no? Yo tengo que llegar a trabajar todos los días a mi casa. A mí Pfizer no me paga nada. A ver, el tema es… voy a remarcar la idea que has dado, ¿no? Ahora se celebra el COP10. El 100% de organizaciones que van a entrar ahí están obviamente financiadas, si no por Bloomberg, por las farmas, sino por las farmas por X o por Y, da lo mismo. Eso no es un conflicto de interés. En cambio, tú, que eres un doctor que defiende la reducción de daños por tabaquismo, pides que se te escuche en el COP10 y por el mero hecho de ser defensor de la reducción de daños, a ti te paga la industria tabaquera. Nunca vas a entrar en el COP10, nunca. ¿Qué es el conflicto de interés? En las revistas, o sea, hay que ver cómo lo definen también. Yo, por ejemplo, una vez tuve un problemón ahí que incluso acabaron rechazándome el artículo, porque la manera en que, o sea, vayan a cualquier revista médica, en la física no, revista médica o que tenga que ver con salud, y van a ver que dicen conflicto financiero. Pero luego no me acuerdo cómo se llama la categoría, pero como un conflicto ideológico, que está muy mal definido y es muy cuestionable.
Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer yo soy un católico practicante y voy a escribir sobre la biología de la reproducción. Pero no me paga el Vaticano ni nada, simplemente soy católico y tengo ciertas ideas que vienen del catolicismo. Y si alguien me dice, no, es que como tú eres un católico y te hemos visto entrar a misa todo el tiempo y te bautizas y te persignas todo el tiempo, tú no puedes hablar de reproducción humana y conflicto de interés, pues diríamos que no. Por eso es importante, ya hay definiciones. Pero las revistas, y les suplico que hagan ese ejercicio, entren a la revista médica, al sitio web, y vean los requisitos para los autores y váyanse al conflicto de interés. Está definido de una manera muy abusiva. Y eso hay que combatirlo, porque yo soy dueño de mi ideología. Y si mi ideología y mi manera de pensar es apoyar la reducción de daños, eso no es un conflicto de interés, es una posición ideológica válida. Totalmente de acuerdo. No puede definirse. Te tengo que cortar, Roberto, lo siento. Que nos quedan 10 minutitos. Yo quería transmitir la idea. Hagan ese ejercicio, se los recomiendo. Nos quedan 10 minutitos. Tengo por aquí una pregunta del chat, creo. ¿Cómo se podría abordar la oposición de las organizaciones de salud pública y de los colectivos médicos que puedan argumentar que los productos de vapeo más accesibles podrían conducir a un aumento de la adicción o de la dependencia de la nicotina, generando posibles riesgos para la salud? A ver, ¿habéis entendido? Un momentito. Buena pregunta. ¿Sí? Sí. Vale, pues adelante. Sí, la pregunta es buena y válida y la respuesta es regulación. Es que una vez más, si es que no existe aceptación, no existe regulación. Y si no existe regulación, existe abuso y mal uso. Entonces, lo que nosotros tenemos que estar claros es del posicionamiento adecuado. Por eso, la exigencia a los diferentes gobiernos es que se regularice el proceso, que no se penalice el proceso. Si es que nosotros tenemos esto como una herramienta para la cesación, para ayudar a dejar de fumar, no puede estar penalizado con una mayor tasa de impuestos y hacerle inasequible, porque entonces se vuelve un lujo. Tampoco puede estar de venta libre sin que exista ningún tipo de control, porque entonces lleva a una sobrecomercialización, a un sobreuso. No hay que tener temor, porque obviamente mientras la ley sea y se cumpla, el control debería estar a cargo del proceso. Y si queréis alguna pregunta del público, que Gina se me ha ido y me había dicho que quería hacer una pregunta, pero bueno. ¿Eh? Pues empezad, cualquiera. Te retiro mis cosas. Como profesionales de la salud iberoamericanos, ¿no? Tenemos, creo que desde Argentina hasta España, hay un amplio espectro cultural y social y regulatorio también y una vasta experiencia. ¿Qué visión tienen, ¿no? sobre la posición de las opciones que nos dejan a determinados países, ¿no? Porque, por ejemplo, Suecia, Inglaterra, Nueva Zelanda, bueno, España con sus altibajos a nivel regulatorios, tienen la opción de la reducción de daños, optar por ella, ¿no? Con sus desventuras y matices. Pero para países latinoamericanos como Argentina, Brasil, México, que bueno, son los países más prohibitivos, nos dejan solamente esa opción. O sea, y yo no creo que el contraste sea porque hay países desarrollados o menos desarrollados. Entonces, ¿por qué la diferencia? Entonces, para algunos países sí existe la opción de la regulación y la reducción de daños, y para otros países la única opción es la prohibición, como diciendo, no están preparados todavía. O esa es la impresión que nos deja a los latinoamericanos y sobre todo los que padecemos tan estrictamente, ¿no?
creo que este tipo de actividades y lo que hemos hecho por bastante tiempo ayuda muchísimo para compartir ideas y poder ver qué se hace en otras latitudes, que nos ayuda mucho. Personalmente, el proyecto de ley que pueden tener acceso, pues es público, ¿verdad? El que hicimos ahora con lo de la ley esta, tiene cosas muy positivas, que si nosotros lo pudiéramos mejorar, porque queremos filtrarlo, ¿verdad? Eso, transmitirlo a los demás países, y algo que siempre hemos hablado el doctor Terán, yo, y bueno, y el doctor Berrastro, hagamos nuestra propia estadística, hagamos nuestros propios estudios. Si nosotros podemos aplicar un método o una legislación contrastado o lo apoyamos con estudios locales de nosotros, o sea, sí, esta ley se aprobó y logramos el impacto en esto, punto, y el vecino lo va a ver. Entonces, ¿qué es lo que ocupamos? Seguir trabajando bajo la línea que vamos, hagamos nuestros propios estudios, nuestra propia casuística tengamos y tratemos de plasmarla, porque no hay, yo siempre pongo el ejemplo, que cuando estudiamos pediatría chiquillos nos ponían a medir los chiquillos con las tablas de crecimiento de los alemanes, porque nosotros no teníamos nuestras propias medidas. Entonces, todos los huilas de nosotros salían desnutridos, porque no, obviamente no los podemos comparar con los alemanes. Entonces, ¿cuándo mejoró eso? Cuando hicimos nuestras propias mediciones. Entonces, ya no salen desnutridos. Para completar eso, yo creo que mucho de la diferencia que vos, ya veo por dónde va tu pregunta, Juan, es que hasta que no tengamos un nivel de evolución en los políticos, y que esos mismos políticos que son los que nosotros votamos y los que tienen el poder de decisión en los senados, se posicionen a favor de la reducción de daños. Inglaterra pudo hacer ese cambio porque tuvo políticos que entendieron la reducción de daños y accionaron y gestionaron todo a favor de eso. En Latinoamérica todavía no tenemos políticos con esa mente abierta y que se posicionen y que no estén pensando en el rédito político únicamente y posicionarse, cueste lo que cueste, a favor de esto. Hasta que no tengamos esa clase de políticos, nosotros vamos a poder seguir haciendo todas las presentaciones, la ciencia, el activismo y demás cuestiones. Pero necesitamos de esa pata política para que esto se haga una realidad a nivel gubernamental y a nivel de las decisiones de salud pública. Se cumplen 53 años de la guerra contra las drogas. Una de las poblaciones afectadas, porque son millones, ¿verdad?, son las personas con síndrome postraumático, a los cuales se le negó lo que fue una prometedora terapia que era con LSD, que de hecho me la recordaron ahorita. Ahorita estamos viendo como el gran aumento de la depresión en las personas, y estamos viendo que una de las posibles poblaciones que tal vez sean afectadas por esto es tal vez personas que se pudieron haber visto beneficiadas si la investigación de la nicotina alejada de la combustión que estaban mencionando hubiese lanzado más resultados positivos acerca de una potencialidad de ser tratada a través de esta. ¿Cómo demandan los profesionales médicos y multidisciplinarios ese pragmatismo investigativo a las entidades de investigación? Es una paradoja difícil de poder desmarañar. David Sackett, el padre de la medicina basada en la evidencia, decía que desafortunadamente en medicina, en 10 años, la mitad de lo que sabemos hoy es falso. El problema es cuál de las dos mitades. Y así vamos viendo. Ustedes verían esta semana pasada la OMS hizo el pronunciamiento de los edulcorantes y el problema terrorífico por detrás cuando era el defensor principal. Y decía hay que dejar el azúcar de lado y hay que irse a los edulcorantes. Y ahora dice, parece ser que estábamos equivocados. Y es que ese es el proceso natural de la ciencia. Entonces, anticipar un fenómeno no es prudente. Hay que ir develándolo poco a poco. Con la nicotina sucedía lo mismo. De estar totalmente mitificado, ahora tiene un potencial posiblemente terapéutico basado en nuevos mecanismos de administración y están haciéndose estudios a cantidades. Pues desgraciadamente nos hemos quedado sin tiempo, me habría tirado aquí la tarde entera. Pero bueno, básicamente yo quiero concluir 3 cositas, ¿no? O sea, responder cuál es la pregunta del panel. Es una obligación ética y moral de los profesionales de la salud pública o de la medicina o de los doctores
defender la reducción de daños por tabaquismo. En base a todo como han hablado los doctores, yo creo que sí. Es obligatorio defender lo que tú has estudiado, no lo que te han dicho que digas. Se llama deontología, se llama juramento hipocrático. Es una responsabilidad moral no omitir el tema, no bloquear el debate que se debe dar de manera natural a la hora de que haya una disensión científica. Hay que promover una conducta ética sobre la reducción de daños por tabaquismo, pero en la academia, lo que es en la academia. El problema que tenemos es que tenemos la mitad de académicos que quieren debatir y la otra mitad de académicos que tienen terror a debatir y entonces utilizan el discurso del conflicto de interés para no tener que debatir. Ese es el problema. Y particularmente países como cualquier país iberoamericano, en España, pasa continuamente que nos bloquean el debate y la conclusión al final es ¿a qué tenéis miedo? Sois científicos, se supone que os han educado para sentaros a debatir ciencia. ¿A qué tenéis miedo? Y es una auténtica lástima, porque eso acaba afectando a la vida de las personas, porque no hay un desarrollo correcto de la ciencia, no hay un desarrollo correcto de la innovación, de la investigación, de la tecnología, acaba afectando a la sociedad y las personas acaban muriendo. Y es una auténtica lástima. Muchísimas gracias a todos.